Iniciamos nuestra intervención esta noche con la siguiente frase. Un equipo exitoso es un grupo de muchas manos y una solamente exitosa. Bill Bider. Buenas noches, doctor Germán Mancheno, compañeros. Somos estudiantes de octavo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, dentro de la materia Práctica Procesal Civil 2, en la que realizaremos una simulación de audiencia virtual de procedimiento ordinario conforme al artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos, sobre la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, esperando que las actuaciones de todos los integrantes de este grupo sean de su agrado y nos coadyuven a seguir desarrollando nuestra capacidad profesional y humana. Nuestro grupo está conformado por Edwin Pinduizaca, quien desempeñará el papel de juez, como abogados de la parte actora, Denis Valverde y Jonathan Barahona, como abogados de la defensa, Joana Cepeda y Juan Guamán, como testigo, Iván Coro, como perito, Alejandro Cárdenas, y quien les habla, Carlos Moyota, como secretario. Buenas noches con todos los presentes. Soy el abogado Carlos Alfredo Moyota Maigua, secretario de esta unidad judicial civil con sede en el Cantón Riobamba, provincia del Chimborazo, encontrándonos dentro del proceso número 00643-medio 2020-medio 04390, siendo el día jueves 28 de enero del 2021 a las 21 horas con 53 minutos PM, por lo cual se procede a verificar si se encuentran presentes las partes procesales para el desarrollo de la audiencia preliminar. De esta forma, se pregunta a la parte actora, el señor Alex Moreno, para que nos ayude verificando si se encuentra presente y si sus medios telemáticos de audio y video se encuentran en perfectas condiciones. Buenas noches, señor secretario. Confirmo, mis equipos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones y me representa el abogado Jonathan Barahona y el abogado Denis Valverde. Muchísimas gracias, señor Alex Moreno. Se concede la palabra al abogado Denis Valverde para que nos indique si se encuentra presente y si sus dispositivos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Muy buenas noches, señor secretario. Efectivamente, para su conocimiento, mis equipos electrónicos, como es audio, video y conexión a internet, se encuentran en óptimas condiciones. Muchísimas gracias, señor abogado. De igual forma, se pregunta al señor Jonathan Barahona para que nos indique si se encuentra presente y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Buenas noches, señor secretario. Efectivamente, mis equipos de audio y video con conexión a internet se encuentran en perfecto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor abogado. Se les pregunta a los abogados de la parte actora si dentro de la presente audiencia van a nombrar algún testigo o perito. Efectivamente, señor secretario, en el presente proceso tenemos la intervención del señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes como prueba testimonial, al igual que como prueba pericial el señor Marco Andrés Ceballos Paredes. Muchísimas gracias, señor abogado. Se procede a preguntar al señor Alejandro Cárdenas, que se encuentra presente dentro de la presente audiencia y sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Así es, señor secretario. Buenas tardes, buenas noches. Mis equipos de audio y video se encuentran en correcto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor Alejandro Cárdenas. De igual forma, se pregunta al señor Marco Ceballos si se encuentra presente dentro de la presente audiencia y sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Por favor, el señor Marco Ceballos se manifieste, por favor, gracias. Efectivamente, señor secretario, sí me encuentro presente y mis equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor Marco Ceballos. Se les pide, por favor, a todas las partes procesales que se encuentren pendientes dentro de lo que se les va nombrando, por favor. Gracias. De igual forma, se le concede la palabra a la parte demandada, el señor Alex Toapanta, que se manifieste si se encuentra presente dentro de la presente audiencia y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento.
Señor secretario, muy buenas noches. Me encuentro dentro de la presente audiencia y mis equipos informáticos se encuentran en perfecto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor Alex Papanta. De la misma forma se le pregunta, señor Alex Papanta, ¿quién le va a patrocinar dentro de la defensa técnica, dentro de la presente audiencia? Sí, me va a patrocinar la doctora Joana Cepeda y el doctor Juan Carlos Guamán Quispe. Muchísimas gracias, señor Alex Papanta. Se le concede la palabra a la abogada Joana Cepeda para que se manifieste si se encuentra presente en la presente audiencia y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Buenas noches, señor secretario. Sí, exactamente, se encuentra en perfecto funcionamiento mi sistema de audio y video. Muchísimas gracias, señorita abogada. De igual forma, se pregunta al abogado Juan Carlos Guamán si se encuentra presente dentro de la presente audiencia y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Sí, muy buenas noches, señor secretario. Efectivamente se encuentra en perfectas condiciones mis equipos tecnológicos de Internet. Muchísimas gracias, señor abogado. Se pregunta a los abogados de la parte demandada si dentro de la presente audiencia van a utilizar testigos o peritos. Sí, señor secretario, se va a utilizar la presencia del señor testigo Iván Coro. Muchísimas gracias, señorita abogada. De igual forma, se le pregunta al señor Iván Coro si se encuentra presente dentro de la audiencia y que sus equipos de audio y video se encuentren en perfecto funcionamiento. Me encuentro presente, señor secretario. Buenas noches. Mis equipos telemáticos e informáticos se encuentran en perfecto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor Iván Coro. Una vez que se ha constatado que las partes procesales se encuentran presentes y que sus equipos de audio y video se encuentran en perfectas condiciones, se comunica a todos los señores testigos y peritos que en este momento se les desactivará su sistema de audio y video para el desarrollo de esta audiencia, solicitando a la vez estén atentos en el momento oportuno que se les solicite su intervención. Para lo cual se da la bienvenida al doctor Edwin Pinduizaca, juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, quien dirigirá el desarrollo de la presente audiencia preliminar. Buenas noches con todos los presentes. Soy el doctor Edwin Fernando Pinduizaca, juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo. En esta dependencia ha recaído en conocimiento la presente audiencia designado con el número de proceso 00643-2020-04-390, la misma que trata de una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Previa a la instalación de la audiencia, señor secretario, de conformidad con el artículo 79 del Código Orgánico General de Procesos, sírvase verificar si los sujetos procesales se encuentran en la audiencia. De igual forma, si nos encontramos en la fecha, día y hora señalada para la audiencia, asimismo verifique si los equipos informáticos se encuentran en perfecto estado. Sí, señor juez, se ha constatado la presencia de la parte actora con la presencia del señor Alex Moreno y sus patrocinadores, el abogado Denis Valverde y Jonathan Barahona, quienes actuarán en el patrocinio compartido. Como testigo, el señor Alejandro Cárdenas y su perito, el señor Marco Ceballos. Dentro de la parte demandada del señor Alex Papanta, con su defensa técnica, los abogados Joana Cepeda y el abogado Juan Guamán. Con su testigo, el señor Iván Cora. Se ha constatado que sus elementos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. De igual forma, señor juez, nos encontramos en el día y hora señalados para la presente audiencia, siendo el día jueves 28 de enero del 2021 a las 22 horas en punto, señor juez. Muchas gracias, señor secretario. Luego de constatar la presencia de los sujetos procesales, es mi deber como juzgador dar a conocer lo que establece el artículo 80, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, por lo cual, señor secretario, dígnase en dar lectura, por favor. Sí, señor juez, dentro del artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos nos habla acerca de la dirección de las audiencias. La dirección de las audiencias corresponde exclusivamente al o el juzgador competente y en la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo contencioso, tributario y administrativo, o al juzgador ponente, como garantes de los derechos y de las normas.
Dentro de sus facultades de dirección podrán indicar a las partes los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir que sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes y ordenar la práctica de prueba cuando sea procedente. Asimismo, podrá limitar el tiempo del uso de la palabra de las personas que intervengan, interrumpiendo a quien haga uso manifestadamente abusiva o ilegal de su tiempo. Ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y garantizar su eficacia en la realización de la audiencia. La o el juzgador dirigirá la audiencia de tal manera que las partes y el público comprendan lo que ocurre. Gracias, señor secretario. Además, pongo en conocimiento de las partes que el Código Orgánico de la Función Judicial enviste a los jugadores en ciertas facultades. De ser el caso, serán utilizadas en su momento. De igual manera, como lo establece el artículo 83 del Código General de Procesos, se les comunica a los sujetos procesales que la audiencia no podrá ser grabada por ningún otro sistema telemático que no sea establecido por el Consejo de la Judicatura. Además, es mi deber comunicarles con estricto apego a los artículos 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial, las mismas que son inherentes a las facultades, a las correctivas y coercitivas y deberes del juzgador. Serán sancionadas aquellas personas que se comporten de manera indebida en la sala. Del mismo modo, hago la invitación a las partes procesales que en cada una de sus intervenciones lo hagan bajo el principio de buena fe y lealtad procesal, de conformidad con el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial. De esta manera, queda instalada la audiencia de procedimiento ordinario, señalado en el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos, aclarando a los sujetos procesales que esta causa se resolverá en dos audiencias. La primera, en la audiencia preliminar, donde se tratará 1. Excepciones previas. 2. Validez procesal. 3. Objeto de la controversia. 4. Conciliación. 5. Anuncio probatorio y admisibilidad de la prueba. En la segunda audiencia de juicio donde se tratará 1. Alegatos iniciales. 2. Anuncio y práctica de la prueba. 3. Alegatos finales y 4. La decisión judicial. Señor secretario, por favor, sírvase de deshabilitar el audio y video y ponerles en la sala de espera a los testigos y peritos que se encuentren bajo esta causa. Sí, señor juez, se procede a deshabilitar a los testigos y peritos dentro de la audiencia y se procede a colocarlos en la sala de reunión. Muy amable, señor secretario. Siguiendo con la audiencia, pasamos al saneamiento y validez procesal, para lo cual cedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre las excepciones previas en la contestación a la demanda. Sí, muy buenas noches, señor juez, señor secretario, a los colegas de la parte actora, público presente. Me permito presentarme, soy el abogado Juan Carlos Guamán. Solicito, señor juez, indicarle que en la presente audiencia de juicio practicaré la defensa compartida con la abogada Joana Cepeda y por derecho de publicidad me permito dar a conocer que represento al estudio jurídico Cepeda Guamán y asociados, ubicados en las calles 10 de agosto y España 3849 de esta ciudad de Riobamba, quienes actuaremos la defensa técnica del señor Alex Fernando Toapanta Ortiz, quien se encuentra como demandado. Y en cuanto a excepciones previas, conforme lo establece el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 153, numeral 1, nos indica que usted no es competente para resolver la litis, ya que el domicilio del actor se encuentra en el cantón Guano, por ser una acción no subsanable, producto de nulidad. Solicito se archive la presente causa. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor abogado. De esta manera, corro traslado a la parte actora para que objete la excepción planteada por la parte demandada. Muy buenas noches, señor juez. Me presento, soy el abogado Jonathan Aníbal Barahona Chávez, en representación del prestigioso bufete jurídico Valverde Barahona Asociados, ubicados en las calles Chile, Pichincha, esquina. Por estrategia técnica, en la presente audiencia haré mi defensa compartida con mi colega, el abogado Denis Valverde, quien participará en la segunda etapa de la audiencia.
Haciendo referencia a las sesiones previas, lo que indica el artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos, lo que se refiere a la competencia concurrente en su numeral 4, señala que es competente la autoridad del lugar donde la cosa inmueble, materia de la demanda. Es así, señor juez, que al encontrarse el inmueble dentro de la zona urbana de la ciudad de Riobamba, usted es totalmente competente para el presente proceso. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Gracias, señor abogado. Mi primer auto interlocutorio verso sobre la excepción planteada por la parte demandada, a lo cual debo manifestarle que no sea fundamentado en derecho la excepción planteada por el abogado de la parte demandada, por lo cual no da lugar y se continúa con la presente audiencia. Siguiendo con la audiencia, pasamos al saneamiento y validez procesal, para lo cual concedo la palabra al abogado de la parte actora para que se pronuncie acerca de la validez procesal de conformidad a lo establece el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Gracias, señor juez. No tengo nada que manifestar en vista que todo proceso es llevado de acuerdo a la ley. Muy amable, señor abogado de la parte demandada. De igual manera, concedo la palabra al abogado de la parte actora para que se pronuncie sobre la validez procesal. Señor juez, al ser respetado el debido proceso estipulado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y al no existir ninguna nulidad sustancial expresada en el artículo 107 del Código Orgánico Integral de Procesos, debo manifestar que efectivamente se cumple con la validez procesal. Gracias, señor. Gracias, señor abogado. Una vez escuchado tanto a la parte actora como a la parte demandada, es mi obligación informarles que existen dos principios básicos de la administración de justicia. Una de ellas es la tutela efectiva y la otra la seguridad jurídica. En virtud de aquello, señor secretario, sírvase en dejar constancia en cuanto a no existir ninguna solemnidad sustancial establecida en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, declaro la validez procesal. Y al no existir la alegación en cuanto a la validez del proceso por ninguna de las partes, procedo a fijar el objeto de la controversia, lo cual se tomará en cuenta las pretensiones establecidas de la parte actora de la concesión de la demanda. Dicho esto, fijo como objeto de la presente causa. Por parte de la parte actora pide mediante sentencia se sirve declarar como dueño y propietarios del señor Alex Fernando Moreno Veloz por el bien inmueble situado en las calles Juan de Velasco y Tarqui, en el barrio San Francisco, parroquia Veloz, lote número 4 del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, con una cavidad de superficie de 180 metros cuadrados, ya que permaneció en el mismo como amo, señor y dueño durante 18 años, lo cual da lugar a solicitar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Esto previo al trámite correspondiente al debido proceso. En cuanto a la parte demandada, solicita que se niegue rotundamente el pedido de la parte actora, como es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por cuanto es el único y auténtico dueño del bien inmueble que se encuentra en controversia en la presente litis. Por lo que pregunto al abogado de la parte actora si se encuentra de acuerdo al objeto de la controversia. Efectivamente, señor juez, sí estoy de acuerdo con el objeto de la controversia. Gracias, señor abogado. De la misma manera, se le pregunta al abogado de la parte demandada si se encuentra de acuerdo con el objeto de la controversia. Sí, gracias, señor juez. Estoy de acuerdo con el objeto de la controversia. Una vez que las partes han aceptado el objeto de la controversia, señor secretario, sírvase dejar constancia sobre el objeto de la controversia mediante autointerlocutorio. Sí, señor juez, se procede a dejar constancia de lo anunciado. Gracias, señor secretario. Continuando con el desarrollo de la audiencia, es mi obligación como juzgador fomentar la conciliación establecida en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador,
y en concordancia con los artículos 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos, los mismos que nos indica que la conciliación es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Dicho aquello, es el momento oportuno de darles un tiempo de 5 minutos para que puedan conciliar. Señor secretario, sírvase verificar la hora. Sí, señor juez, nos encontramos dentro de las 22 horas con 12 minutos. La misma se reanudará a las 22 horas con 17 minutos, señor juez. Gracias, señor secretario. Se les informa a las partes que la presente audiencia se reanudará a las 22 horas con 17 minutos. Señor secretario, siendo las 22 horas con 17 minutos, sírvase de verificar si los sujetos procesales se encuentran en la sala de audiencia. Sí, señor juez, las partes procesales se encuentran dentro de la presente audiencia. Muchas gracias, señor secretario. Luego de haberles dado un debido tiempo para que puedan conciliar, es momento oportuno de conceder la palabra al abogado de la parte demandada y de ser el caso a su defendido para que pueda manifestarse respecto a la conciliación. Tiene la palabra la parte demandada. Gracias, señor juez. Solicito, señor juez, que se pronuncie mi defendido, el señor, mi defendido, el señor Iván Coro. Señor secretario, sírvase activar el audio y video del demandado. Sí, señor juez, se procede a habilitar al señor Iván Coro dentro de la presente audiencia. Señor juez, muy buenas noches. Buenas noches, señor Iván Cor. Como usted tiene conocimiento, luego de que su abogado defensor le ha hecho conocer sobre este mecanismo para la solución de conflictos, quisiera escuchar su posición en cuanto a la conciliación. Gracias, señor juez. Honestamente no estoy de acuerdo, señor juez, de conciliar, ya que ese predio soy dueño, señor juez. Es por cuanto no deseo conciliar con la otra parte. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Luego de haber escuchado a la parte demandada, corro traslado a la parte actora para que se pronuncie sobre la conciliación. Señor juez, en vista que la parte demandada no tiene intención de conciliar, al igual que mi defendido, se llega a la conclusión que en el presente proceso no cabe lugar la conciliación. Gracias, señor juez. Muchas gracias, abogado de la parte actora. Luego de haber escuchado a las dos partes y al no existir una conciliación, a pesar de que este juzgador lo ha propuesto, continuamos con la audiencia y es el momento para el anuncio probatorio y admisibilidad de la prueba, según lo establece el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, para lo cual concedo la palabra al abogado de la parte actora para que anuncie sus pruebas en el orden en las que van a ser practicadas. Señor abogado de la parte actora, puede anunciar sus pruebas y en caso de tener peritos o testigos deberá anunciarlos de forma numerada. Muchísimas gracias, señor juez. Nosotros en el presente proceso utilizaremos las pruebas pertinentes para demostrar que nuestra pretensión está bajo los parámetros legales. Es así que solicito se reproduzca y tenga como prueba a mi favor los siguientes documentos. Como prueba documental, tenemos la escritura pública del bien material de la litis, con lo cual comprobaré que el señor Alex Fernando Topanto Ortiz es efectivamente el propietario del bien inmueble. Como segunda prueba tenemos el certificado de gravamen que correspondiente al bien inmueble, con lo cual comprobaré que no existe impedimento alguno para enajenar este bien, el cual es un requisito imprescriptible para que exista la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
Como tercera prueba tengo la carta de pago del previo urbano. Como cuarta prueba tenemos el levantamiento planimétrico. Como prueba testimonial se pide que se tomen las declaraciones de las siguientes personas. Del señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes, con cédula de ciudadanía 060 47 58 37 5, domiciliado en la ciudad de Riobamba, en las calles Juan de Velasco y Tarqui, esquina Barrio San Francisco, de la parroquia de Izarzaburo. Testimonio que demostrará el tiempo en el cual mi defendido ha hecho de este bien inmueble como amo, señor y dueño. Como prueba pericial tenemos la prueba del señor Marco Andrés Ceballos Paredes, con cédula de ciudadanía 060 36 47 25, domiciliado mismo en la ciudad de Riobamba, en las calles de Argentinos y García Moreno. Este perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Esto es cuanto a las pruebas que pueda anunciar, señor juez. Gracias. Muy amable, señor abogado de la parte actora. En ese mismo sentido, corro traslado al abogado de la parte demandada para que se pronuncie si tiene alguna objeción respecto al anuncio de pruebas presentadas por la parte actora. Gracias, señor juez. No tengo nada que objetar, señor juez. Gracias, señor abogado. En este momento concedo la palabra a la parte demandada para que anuncie sus pruebas en el orden en las que van a ser practicadas. En caso de tener peritos o testigos, deberá anunciarlos de forma numerada. Señor abogado de la parte demandada, puede anunciar sus pruebas. Gracias, señor juez. Como testigo tengo al señor Iván Corro y también como prueba documental en referente al artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a producirme prueba. Como primera prueba tengo copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del señor Alex Toapanta. Y como segunda prueba tengo el pago de servicio básico para constatar el pago de los dichos rubros. Y como tercer prueba tengo el mecanismo de pagos de certificado emitido por el IES y el contrato laboral. Y también solicito que se recepte el testimonio del ciudadano Iván Coro. Señor juez, es todo en base a mis pruebas. Muy amable, señor abogado de la parte demandada. En este sentido, concedo la palabra al abogado de la parte actora para que se pronuncie si tiene alguna objeción respecto al anuncio de las pruebas presentadas por la parte demandada. No tengo ninguna objeción, señor juez. Gracias, abogado de la parte actora. Una vez que se ha escuchado tanto al abogado de la parte actora como al abogado de la parte demandada, este juzgador tiene la obligación de pronunciarse mediante un auto interlocutorio sobre la inacibilidad de la prueba, conforme lo establece el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. En relación a las pruebas presentadas por la parte del abogado de la parte actora, al reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia, se aceptan las siguientes pruebas. Como prueba documental, la escritura pública del bien materia de litis, con lo cual del señor Alex Fernando Moreno. Como segunda prueba, el certificado de gravamen correspondiente al bien mueble. Como tercera prueba, la carta de pago del previo urbano. Como cuarta prueba documental, el levantamiento planimétrico. Como prueba testimonial, se tomará las declaraciones de las siguientes personas. El señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes, con cédula ciudadanía 060 47 58 37 5, domiciliado en esta ciudad de Riobamba, en las calles Juan de Velasco y Tarqui, esquina. Y la segunda prueba testimonial del señor Marco Andrés Ceballos Paredes, con cédula ciudadanía 060 36 47 25, domiciliado en esta ciudad de Riobamba, en las calles de Argentinos y García Moreno, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Por parte de las pruebas presentadas por la parte demandada,
con relación a las pruebas presentadas, por reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia, se aceptan las siguientes pruebas. Como prueba documental, la cédula de ciudadanía del señor Alex Fernando Toapanta, con el fin de verificar la legitimación activa del ciudadano. Como segunda prueba documental, el contrato laboral entre el señor Alex Fernando Toapanta y el señor Alex Fernando Moreno. Como tercera prueba, la factura del pago del servicio básico. Y como cuarta prueba, el certificado del rol de pagos del IES. Y como prueba testimonial, que se receptará el testimonio del señor Elías Iván Cor. Una vez escuchadas las partes procesales y tomando en cuenta que nos encontramos dentro de un proceso ordinario, el mismo que consta de 2 audiencias, debo indicar que esta audiencia preliminar se ha desarrollado conforme a los principios de contradicción, concentración y mediación y sustentación. Ha sido de forma oral. Además, se ha respetado todas y cada una de las reglas del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que debo manifestar que con fecha 10 de febrero del presente año, a las 9 horas tendrá lugar la inspección judicial al terreno en materia de la litis, a la que deberá asistir las partes procesales acompañadas de sus respectivos abogados, para la cual nombro al perito ingeniero Alejandro Cárdenas como perito escogido mediante sorteo por el Consejo de la Judicatura. Y con fecha 28 de febrero del presente año, a las 8 horas p.m. se dará lugar a la audiencia de juicio, conforme lo establece las reglas del artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos. Cúmplase y notifíquese por secretaría a cada una de las partes y realícese el extracto de la presente audiencia, el mismo que será grabado y deberá ser subido al sistema SABJET. Con todo esto dicho, doy por cumplida la presente audiencia. Muy buenas noches con todos los presentes. Soy el abogado Carlos Alfredo Moyota Maigua, secretario de esta unidad judicial civil con sede en el Cantón Riobamba, provincia del Chimborazo, encontrándonos dentro del proceso número 00643-2020-04390, siendo el día miércoles 28 de febrero del 2021 a las 20 horas p.m., por lo cual se procede a verificar si las partes procesales se encuentran dentro de la presente audiencia de juicio. Por favor, de la parte actora, el señor Alex Moreno se encuentra presente y sus medios telemáticos se encuentran en perfectas condiciones. Buenas noches. Es así, todos mis equipos tecnológicos se encuentran óptimos para el desarrollo. Muchísimas gracias, señor Alex Moreno. De la misma forma, se le concede la palabra al abogado de la parte actora, el abogado Denis Valverde, para que se pronuncie si se encuentra presente en la audiencia y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Muy buenas noches, señor secretario. Efectivamente, mis equipos electrónicos, como es audio, video y conexión a internet, se encuentran en óptimas condiciones para el desarrollo de esta audiencia. Muchísimas gracias, señor abogado. De igual forma, el señor abogado Jonathan Barahona, que se pronuncie si se encuentra presente y si sus dispositivos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Efectivamente, señor secretario, mis equipos de audio y video y conexión a internet se encuentran en perfecto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor abogado. Por la parte demandada, por favor, el señor Alex Toapanta se manifieste si se encuentra presente y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. ¿Cómo está, señor juez? Muy buenas noches. Efectivamente, me encuentro presente y mis equipos informáticos y telemáticos se encuentran en perfectas condiciones. Muchísimas gracias. De igual forma, la señorita abogada
Joana Cepeda se manifiesta si se encuentra presente y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Muy buenas noches, señor secretario. Nos encontramos presente y perfectamente se encuentra en nuestro sistema de audio y video. Muchísimas gracias, señorita abogada. De igual forma, el abogado Juan Carlos Guamán, si se encuentra presente en la audiencia y si sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Sí, gracias, señor secretario. Efectivamente, me encuentro en perfectas condiciones con mis equipos tecnológicos de Internet. Muchísimas gracias. Se procede a constatar la presencia de los testigos y peritos. Por la parte actora, el testigo Alejandro Cárdenas se encuentra presente dentro de la presente audiencia y sus equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Buenas noches, sí me encuentro presente y los equipos se encuentran en óptimo funcionamiento. Muchísimas gracias, señor Alejandro Cárdenas. De igual forma, de la parte actora, el perito Marco Ceballos, si se encuentra presente y si su mecanismo de audio y video se encuentra en perfecto funcionamiento. Buenas noches, perdón. Sí, los equipos informáticos se encuentran en óptimo funcionamiento. Gracias. Muchísimas gracias, señor Alejandro Marco Ceballos. Una vez constatado al testigo y al perito de la parte actora, de igual forma se va a constatar la presencia del testigo de la parte demandada. El señor Iván Coro se encuentra presente. Sí, señor juez, me encuentro presente y mis equipos informáticos, telemáticos se encuentran en correcto funcionamiento. Muchísimas gracias, señor Iván Coro. Una vez que se ha constatado que las partes procesales se encuentran presentes y que sus equipos de audio y video se encuentran en perfectas condiciones, se comunica a los señores testigos y peritos que en este momento se les desactivará su sistema de audio y video para el desarrollo de la presente audiencia de juicio y a la vez deben estar atentos en el momento que se solicite su intervención. Para lo cual damos la bienvenida al doctor Edwin Pindizaca, juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba, provincia del Chimborazo, quien dirigirá el desarrollo de la presente audiencia de juicio. Buenas noches con todos los presentes. Soy el doctor Edwin Fernando Pindizaca, juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, siendo el día y la hora fijada para que tenga lugar la presente audiencia de juicio establecida en el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos dentro del proceso número 0026-35-2020-0421. Sírvase, señor secretario, constatar la presencia de los sujetos procesales. Sí, señor juez, se ha constatado la presencia de la parte actora con la presencia del señor Alex Moreno y sus patrocinadores, el abogado Denis Valverde y el abogado Jonathan Barahona, quienes actuarán como patrocinadores patrocinadores compartidos y con su testigo el señor Alejandro Cárdenas y su perito Marco Ceballos. Por la parte demandada, el señor Alex Tuapanta con su defensa técnica, la abogada Joana Cepeda y el abogado Juan Carlos Guamán, y su testigo, el señor Iván Cor. De la misma forma, se ha constatado que los elementos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Y, señor juez, también nos encontramos dentro del día y hora señalada para la presente audiencia de juicio, la misma que es el día miércoles 28 de febrero del 2021 a las 20 horas p.m. Gracias, señor secretario. Una vez constatada la presencia de los sujetos procesales, es mi deber como juzgador poner en conocimiento lo que establece el artículo 80, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, para lo cual, señor secretario, sírvase dar lectura. Por favor, señor secretario, sírvase dar lectura al artículo 80, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos. Sí, señor juez, mil disculpas, el dispositivo de audio estaba apagado.
Se procede a leer el artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos, el mismo que nos manifiesta la dirección de las audiencias. La dirección de las audiencias corresponde exclusivamente al o al juzgador competente y a la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario y Administrativo, al o al juzgador ponente como garantes de los derechos de las normas. Dentro de sus facultades de dirección, podrá indicar a las partes de los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir que sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes y ordenar la práctica de prueba cuando sea procedente. Asimismo, podrá limitar el tiempo de uso de la palabra de las personas que intervengan, interrumpiendo a quien haga uso manifestadamente abusiva o ilegal de su tiempo. Ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y garantizar la eficacia de realización. La o el juzgador dirigirá la audiencia de tal manera que las partes y el público comprendan lo que ocurre. Gracias, señor secretario. Además, pongo en conocimiento de las partes procesales que el Código Orgánico de la Función Judicial invista a los jugadores en ciertas facultades. De ser el caso, serán utilizadas en su momento. Doy por instalada la presente audiencia de juicio. Se les recuerda a las partes procesales que esta audiencia de juicio se llevará en 4 etapas. La primera, alegato inicial; la segunda, práctica de pruebas; la tercera, alegato final; y la cuarta, la decisión oral de este juzgador. Dicho esto, por favor, señor secretario, dé lectura al extracto de la audiencia preliminar. Sí, señor juez, en la audiencia preliminar realizada el día jueves 28 de enero del 2021, se realizaron como primer punto las disecciones previas, la cual planteó la defensa acerca del artículo 153, numeral 1, que era incompetente, la cual la parte actora negó totalmente con su alegación el artículo 10, numeral 4. Y la cual usted no dio favorable y se continuó con la audiencia. De igual forma, en el segundo punto hablamos acerca de la validez procesal, que no hubo ninguna improcedencia dentro de lo que establece la validez procesal. Como teníamos también en el punto 3, la controversia, tampoco se manifestó, ninguna de las dos partes se encontraban de acuerdo de los puntos de controversia. También manifestamos como cuarto punto lo que es la conciliación. No se llegó a ninguna conciliación, por eso nos encontramos dentro de la presente audiencia de juicio. Y como quinto punto también anunciaron las pruebas que iban a manifestar, que todas fueron admitidas por su señoría. Muchas gracias, señor secretario. Escuchado el presente extracto, corro traslado a la parte actora a que realice su alegato inicial. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Señor juez, muy buenas noches. Me permito iniciar mi intervención con esta frase, ya que mi hoy defendido acude con la finalidad de que se haga justicia acorde a lo estipulado en la ley, ya que desde el 15 de septiembre del año 2005 el señor Alex Fernando Moreno Veloz ha estado en posesión de un bien inmueble ubicado en las calles Juan de Velasco y Tarqui, en el barrio San Francisco, parroquia Veloz, lote número 4 del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, donde por medio de una mediagua ubicada en el terreno ha sido el sustento para formar su hogar junto a su esposa e hijos. Además, se encuentra adecuado muchas mejoras, así como la implementación de un baño, cerramiento de ladrillo, ventanas, una cisterna, conexiones eléctricas, una puerta principal de metal, mejoras que fueron necesarias para crear una vivienda digna que sea útil para habitar en ella. Serán demostradas mediante las facturas emitidas a nombre de mi defendido. Es así, el señor Alex Fernando Moreno Veloz estuvo en posesión del bien y de todo lo que se encuentra en el mismo, de una manera pacífica, pública e ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño, sin violencia ni clandestinidad de ninguna naturaleza, por un periodo de tiempo superior a 15 años. Preceptos acordes a lo estipulado en el artículo 715, 2410 y 2411 del Código Civil ecuatoriano, permitiendo así la procedibilidad de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, debido a que se cumplen con los requisitos legales pertinentes.
Si bien es cierto, el bien no se encuentra a nombre de mi defendido en la escritura pública, él ha estado en su posesión por más de 15 años, dándole uso y residiendo ahí, como lo puede testificar el señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes, quien es colindante del inmueble y quien es fiel testigo que durante todos esos años se ha conocido a mi defendido como dueño del predio, al igual que presenciar las mejoras realizadas al mismo, producto de su trabajo e inversión económica. Como si no bastara, se ha cumplido con el pago de obligaciones propias de un dueño y desprendidas del bien, como se demuestra mediante la carta de pago de predio urbano. Es así, señor juez, que se comprobará que mi defendido cumple con todos y cada uno de los preceptos estipulados en la norma jurídica para solicitar legalmente la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya que mediante aquello ser el dueño legal del predio motivo de la litis. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor abogado de la parte actora. Del mismo modo, se le da la palabra a la parte demandada para que presente su alegato inicial. Señor juez, señor secretario, a los colegas de la parte actora, público presente. Muy buenas noches. Me permito presentarme. Soy la abogada Joana Cepeda, donde de igual manera, señor juez, me permito indicarle que la presente audiencia de juicio la practicaré con la defensa compartida del abogado Juan Carlos Guamán, y por derecho de publicidad me permito dar a conocer que nuestro representado estudio jurídico, Cepeda Guamán y Asociados, está ubicado en las calles 10 de agosto y España de esta ciudad de Riobamba. Quienes actuaremos en la defensa técnica del señor Alex Fernando Toapanta Ortiz, quien se encuentra como demandado. Señor juez, empiezo mi intervención con la siguiente frase. La persona es bondadosa, esperando recibir lo mismo de la otra. Señor juez, en referencia, procedo a exponer mi alegato inicial, como es la narración de los hechos de forma temática, ya que mi cliente, el señor Alex Fernando Toapanta, desde el mes de septiembre del año 2005 hasta la presente fecha, es el legítimo y único dueño, como manifiesta el artículo 715 del Código Civil ecuatoriano, del sobrante de un lote de terreno de mayor extensión, conocido como lote 4, como lo demuestra la escritura 0034-2005-0098, que fueron protocolizadas e inscritas en la Notaría 2 del Cantón Riobamba, registradas en el registro de propiedad en el Cantón Riobamba bajo el número 7653-3437 y con el repertorio número 873-33, con fecha de 15 de septiembre del 2005. Lo cual lo demostraré con el certificado de gravamen otorgado por el registro de propiedad del GAT municipal del Cantón Riobamba, documento que en el momento oportuno se demostrará como existente, que dicho bien le pertenece a mi defendido el señor Alex Fernando Toapanta Ortiz, documento presentado por la parte actora. Este bien posee una construcción de medias aguas, ubicado en las calles Juan Velasco y Tarque del barrio San Francisco, parroquia Veloz del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, con una cavidad y superficie de 180 metros cuadrados, comprendidos dentro de los linderos y dimensiones por el norte, con una propiedad de René Fabricio Ponce Silva, con una longitud de 12 metros con 1 centímetro por el sur, la calle Juan de Velasco, y con una longitud de 12 metros por 5 centímetros. Por el este, con una propiedad del señor Iván Coro, con una longitud de 14 metros y 2 centímetros. Por el oeste, con la calle Tarqui, con una extensión de 14 metros, con 80 centímetros del terreno que mi defendido, el señor Alex Fernando Toapanta Ortiz, da a conocer a usted, señor juez, que su bien inmueble a partir del 16 de octubre del 2016 le facilitó a su empleado, el señor Alex Fernando Moreno Ortiz, para que pueda vivir en su casa, ya que se presta sus servicios profesionales dentro de la hacienda de mi defendido, mismo que se probará con el contrato 007-2016-0228, dando a conocer la relación de trabajo e incluso que el mecanizado emitido por el IES, donde se puede evidenciar que percibe un sueldo mensual por parte de la constructora Toapanta. Dicho bien, se lo extiende al señor Alex Fernando Moreno para que sea de su uso y para que conviva conjuntamente con su núcleo familiar. Dejando claro, señor juez, que este bien fue prestado sin fin de lucro, es decir, nunca se cobró ningún cañón de arrendamiento y nunca hubo ningún rubro relacionado por esta lía,
que incluso las cartillas de servicios básicos, mi defendido, el señor Alex Toapanta, es quien cancela dichos rubros mensuales. Mismo que probaré, señor juez, con la planilla de luz 008-1894, emitido por la ERSA de la ciudad de Riobamba del último mes de consumo de pago. Señor juez, también puedo manifestar que mi defendido, al ser representante legal de la constructora Toapanta S.A., acudía a su bien inmueble en las calles Juan Velasco y Tarqui de manera concurrente, tan solo por dejar sus herramientas de trabajo y a la vez trasladar a su empleado en su vehículo hacia la Hacienda Rosal, ubicada en el Cantón Guando, para que realice sus actividades diarias. Eso se probará de igual manera en el momento oportuno con el testimonio de Iván Coro, vecino de dicho lugar. Es por todo esto, señor juez, que de manera sorpresiva mi defendido, el señor Alex Fernando Toapanta Ortiz, es citado de parte de su empleado, quien le hace llegar una situación y conociendo ese momento que se encuentra como demandado, para lo cual, señor juez, se refleja claramente un abuso por parte del señor Alex Moreno al prestar el bien que dice quererse apropiar del bien inmueble que mi defendido se encuentra por el momento no ocupando, dando a conocer, señor juez, que sí es verdad que ocupa el bien mencionado, pero no cumple con el tiempo establecido por el Código Civil ecuatoriano vigente en su artículo 2411, donde manifiesta claramente que son 15 años para que exista la prescripción extraordinaria de dominio, algo que dicho actor es del señor Alex Fernando Toapanta, no cumple con el tiempo establecido en dicho bien. Y no dejando de lado, señor juez, claramente que existe la mala fe, que existe de parte de la parte actora el quererse adueñar de la infraestructura de la cual no le pertenece. Es todo, señor juez, en cuanto puedo manifestar a mi alegato de apertura. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, abogada de la parte demandada. Una vez escuchado tanto al abogado de la parte actora y al abogado de la parte demandada sobre sus alegatos iniciales, continuamos con el desarrollo de esta audiencia. En este momento vamos a la práctica de las pruebas. De conformidad como lo establece el artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, concedo la palabra al abogado de la parte actora para que practique las pruebas admitidas en el orden que fue anunciado. De igual manera, puede hacer uso de los testigos en el mismo orden en que fueron presentados. Muchas gracias, señor juez. Conforme al artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos anunciado por su persona, se procede a la práctica de pruebas documentales que fueron debidamente anunciadas en la audiencia preliminar. Como primera prueba, presento la escritura pública del bien, materia de la litis, por lo cual solicito, señor juez, que por el principio de publicidad sírvase a través de Secretaría exhibir dicho documento que se encuentra dentro de las hojas 5 y 6 del presente proceso. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona el señor abogado de la parte actora y en qué hoja se encuentran. Sí, señor juez, se va a constatar la escritura pública que manifiesta el abogado de la parte actora. Las mismas se encuentran en las hojas ya mencionadas. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte actora. Sí, señor juez, me encuentro compartiendo el documento. ¿Sí se puede visualizar, señor juez? No, señor secretario. No sé si las partes procesales observan el documento. No, señor juez. Señor secretario, por favor, sírvase publicar el documento anunciado por la parte actora. Sí, me encuentro en ya. Ahorita, señor juez. No sé si me pueden verificar ahí. No, señor secretario, no se puede divisar el documento que acabo de mencionar. Al parecer tenemos fallas técnicas, señor juez.
Por favor, señor secretario, trate de solucionar el problema para dar cumplimiento a al principio de publicidad. No sé si pueden verificar ahí, señor juez. No, señor secretario. Ahí tal vez. No, señor secretario, no visualizo. Yo no sé si las partes procesales visualizan el documento. No, señor juez, tampoco se visualiza. Tal vez ahí, disculpen. No, señor secretario, no se visualiza. Ya, señor secretario, ya se visualiza. Su prueba, señor abogado de la parte actora. Muchísimas gracias, señor juez. Con el presente documento, pruebo que el señor Alex Fernando Topanto Ortiz, en su parte pertinente, es efectivamente el propietario del bien inmueble. Por el principio de contradicción, señor juez, solicito se cobra traslado a la palabra a la parte demandada en caso de tener alguna objeción en la prueba presentada. Dando cumplimiento al principio de contradicción, se corre traslado a la parte demandada para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte actora. Sí, sí, señor juez, hay objeción en base al artículo 176, al que manifestó claramente de la parte actora de que el bien inmueble no era propiedad del actor, el señor Alex Moreno. Gracias, señor abogado de la parte demandada. Continúe, señor de la parte actora, presentando sus pruebas. Muchísimas gracias, señor juez. Cabe aclarar que acabo de manifestar que efectivamente el propietario es el señor Alex Fernando Toapanto Ortiz. Más no mencioné que era el señor Alex Moreno, señor juez. Continuando con la siguiente prueba, por favor, presente el certificado de gravamen correspondiente al bien inmueble, por lo cual solicito, señor juez, que por el principio de publicidad sírvase a través de secretaría exhibir dicho documento que se encuentra dentro de las hojas 7 y 8 del presente proceso. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona el señor abogado de la parte actora y en qué hoja se encuentran. Sí, señor juez, se verifica que el certificado de gravamen se encuentra en las hojas ya mencionadas por la parte actora. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase proyectar y hacer público el documento generado por el
abogado de la parte actora. Sí, señor juez. Su prueba, señor abogado. ¿Sí se verifica o no, señor juez? Ya, señor secretario. Su prueba, señor abogado. Sustento. Muchas gracias, señor juez. Con el presente documento pruebo que no existe impedimento alguno para ejenar este bien, el cual es un requisito imprescindible para que exista la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Por el principio de contradicción, señor juez, solicito se corra traslado la palabra a la parte demandada en caso de tener alguna objeción en la prueba presentada. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corro traslado a la parte demandada para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte actora. Gracias, señor juez. No tengo nada que objetar. Al no existir objeción alguna por parte del abogado del defensor respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte actora, señor abogado de la parte actora, continúe, por favor. Muchísimas gracias, señor juez. Como tercera prueba, presento la carta de pago de predio urbano, por lo cual solicito, señor juez, que por el principio de publicidad sírvase a través de Secretaría exhibir dicho documento que se encuentra dentro de la foja 9 del presente proceso. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona el señor abogado de la parte actora. Sí, señor juez, se encuentra lo manifestado por la parte actora dentro de las hojas ya señaladas. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase de proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte actora. Sí, señor juez, se está procediendo a exhibir la prueba ya anunciada. Su prueba, señor abogado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Con el presente documento, como podemos observar, pruebo que mi defendido ha cumplido con el pago de obligaciones propias de un dueño y desprendidas del bien que mantiene en posesión. Es así, señor juez, que por el principio de contradicción solicito se corra traslado de la palabra a la parte demandada en caso de tener alguna objeción en la prueba presentada. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corro traslado a la parte demandada para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte actora. Gracias, señor juez. No tengo nada que objetar. Al no existir objeción alguna por parte del abogado defensor respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte actora, señor abogado de la parte actora, continúe, por favor. Muchas gracias, señor juez. De igual manera, como cuarta prueba, presento el informe y levantamiento planimétrico otorgado por el perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, el ingeniero Marco Andrés Ceballos Paredes. Por lo cual solicito, señor juez, que por el principio de publicidad sírvase a través de Secretaría exhibir dicho documento que se encuentra dentro de las hojas 10 y 11 del presente proceso. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona el abogado de la parte actora. Sí, señor juez, se encuentra dentro del expediente y lo ya mencionado. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte actora. Sí, señor juez, está publicando el documento solicitado por la parte actora. Su prueba, señor abogado, sustente. Muchas gracias, señor juez. Con el presente documento, como podemos observar, pruebo que se determinó la posición del terreno sobre un plano horizontal y obteniendo así la presentación a escala de un terreno sobre un plano que indicará además las dimensiones y linderos correspondientes. Por el principio de contradicción, señor juez, solicito se corra traslado la palabra a la parte demandada en caso de tener alguna objeción en la prueba presentada. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corro traslado a la parte demandada para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte actora. Gracias, señor juez. No tengo nada que objetar en base a la prueba. Al no existir objeción alguna por parte del abogado defensor respecto a la prueba presentada,
Señor abogado de la parte actora, continúe, por favor. Muchas gracias, señor juez. Hasta aquí mi prueba documental y acorde al artículo 174 del Código Orgánico General de Procesos, continúo con la práctica de la prueba testimonial, que fue debidamente anunciada en la audiencia preliminar. Es por ello que solicito se recepte el testimonio del señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes, con número de cédula 060 47 58 375, para lo cual solicito, señor juez, se habiliten sus medios telemáticos a través de secretaría. En este momento pasamos a las pruebas testimoniales según el artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos. Señor secretario, por favor, libere al testigo. Sí, señor juez, se procede a liberar al testigo, el señor Alejandro Cárdenas, el mismo que se encuentra dentro de la presente audiencia. Por favor, señor secretario, sírvase a activar los dispositivos electrónicos del testigo, el señor Alejandro Cárdenas. Sí, señor juez, se procede a habilitar los sistemas de audio y video del señor Alejandro Cárdenas. Se encuentra habilitado, señor juez, el audio y video del señor Alejandro Cárdenas. Señor Alejandro Cárdenas, ¿me escucha? Sí, buenas noches, señor juez. En constancia al artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a la toma del juramento. Por favor, levante la mano derecha y responda. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad en la siguiente causa? Sí, sí juro, señor juez. Informo que al no decir la verdad está cometiendo el delito de perjurio y está sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, como lo establece el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Siendo así, baje la mano. Responda, ¿me podría decir sus nombres y apellidos completos? Claro que sí, señor juez. Mi nombre es Manuel Alejandro Cárdenas Paredes. ¿Me podría decir su edad? Sí, 38 años. ¿Me podría decir su estado civil? Casado, señor juez. ¿Me podría decir su dirección domiciliaria? Claro que sí, señor juez. Avenida Juan de Verlás y Tarqui, ¿Podría decir su nacionalidad? ecuatoriano. ¿Podría decir su profesión u ocupación? De ocupación, empleado público. Usted se encuentra asistido con un abogado para rendir su testimonio. Les recuerdo que al escuchar la pregunta, no conteste inmediatamente. Asimismo, cuando escuche la palabra objeción, no conteste hasta que este juzgador se lo autorice. Concedo la palabra al abogado de la parte actora para que realice su interrogatorio. Muchísimas gracias, señor juez. Señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes, ¿podría indicarme usted si conoce al señor Alex Fernando Moreno Veloz? Sí, sí lo conozco. ¿De dónde lo conoce? Es mi vecino, ya que mi casa está junto a la de él. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo es su vecino? Ah, alrededor de unos 16 años aproximadamente. En este lapso de tiempo, ¿usted ha visto que el señor Alex Fernando Moreno Veloz haya realizado alguna mejora en el inmueble? Sí, en el transcurso de los años ha realizado mejoras como la implementación de un baño, cerramiento de ladrillo, colocación de ventanas, una cisterna, conexiones eléctricas y una puerta principal de metal. Muchísimas gracias, señor Alejandro Cárdenas. Señor juez, cabe mencionar que con las preguntas y las respuestas que se han tomado, pues efectivamente se puede verificar que mi defendido ha estado en posesión por el lapso de tiempo antes estipulado. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. De igual manera, por el principio de contradicción, corro traslado al abogado de la parte demandada para que realice el contrainterrogatorio al testigo de la parte actora. Gracias, señor juez.
Señor Manuel Alejandro Cárdenas, ¿me puede indicar a qué distancia se encuentra su domicilio? Como mencioné, está junto a la mía, porque somos vecinos. Será aproximadamente 1 o 2 metros. Señor Manuel Alejandro Cárdenas, ¿me puede indicar su dirección domiciliaria? Claro que sí, es en Juan de Veloz y Talqui. Gracias, señor juez, no tengo más preguntas. Señor abogado de la parte actora, pregunto, ¿va a necesitar nuevamente al señor Alejandro Cárdenas? No, muchísimas gracias, señor juez. Señor Alejandro Cárdenas, ¿puede retirarse? Abogado de la parte actora, continúe, por favor. Muchísimas gracias, señor juez. Hasta aquí mi prueba testimonial y acorde al artículo 222 del Código Orgánico General de Procesos, continúo con la práctica de la prueba pericial que fue debidamente anunciada en la audiencia preliminar. Señor juez, solicito se acepte el testimonio del señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes con un número de cédula 060 47 58 375, para lo cual pido, señor juez, se habilite sus medios telemáticos a través de secretaría. Señor secretario, por favor, libere al perito. Sí, señor juez, se procede a liberar al perito antes mencionado y sus mecanismos de audio y video se encuentran habilitados para la presente audiencia. Señor juez, se encuentra habilitado el señor Alejandro Cárdenas. Señor Alejandro Cárdenas, ¿me escucha? Sí, señor juez, le escucho muy bien. Mis dispositivos de audio y video están conectados. En consecuencia, el artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos, numeral 1, se procederá a la toma del juramento. Por favor, levante la mano derecha y responda. Sí, ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad en la siguiente causa? sí, juro decir la verdad. Informo que al no decir la verdad está cometiendo el delito de perjurio y está sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, como lo establece el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Siendo así, baje la mano y continuamos. Responda, ¿me podría decir sus nombres y apellidos completos? Mis nombres son Manuel Alejandro Cárdenas Paredes. ¿Me podría decir su edad? Sí, ¿perdón? ¿Me podría decir su edad? 38 años. ¿Me podría decir su estado civil? Casado. ¿Podría decir su dirección domiciliaria? Avenida General Enríquez y 10 de agosto. ¿Me podría decir su profesión u ocupación? De profesión, ingeniero civil. Gracias, señor perito. Les recuerdo, señor perito, que al escuchar la pregunta no conteste inmediatamente. Asimismo, cuando escuche la palabra objeción, no conteste hasta que el juzgador se lo autorice. De acuerdo. Le concedo la palabra al abogado de la parte actora para que realice su interrogatorio. Muchísimas gracias, señor juez. Señor Manuel Alejandro Cárdenas Paredes, ¿podría sustentar su informe pericial realizado para el levantamiento planimétrico, por favor? Claro que sí. Como perito calificado del Consejo de Judicatura, justamente para realizar este levantamiento planimétrico, se tomó en cuenta varios aspectos de carácter técnico de acuerdo a mi profesión. Se utilizó GPS, asimismo también para la ubicación del bien inmueble. Los equipos también como las topografías y software para poder realizar la medición con más exactitud del software llamado ArcGIS, en la cual se comprobó las mediciones del dote de terreno. Muchísimas gracias, señor Manuel Cárdenas. No tengo más preguntas, señor juez.
Gracias, señor abogado. Por el principio de contradicción, se le corre el traslado al abogado de la parte demandada para que realices el contrainterrogatorio al testigo de la parte actora. Gracias, señor juez. Señor Manuel Alejandro Cárdenas, ¿me puede indicar el tiempo que desempeña dentro de sus funciones profesionales? Claro que sí, aproximadamente como 6 años más o menos. Muchas gracias. Señor Manuel Alejandro Cárdenas, ¿me puede indicar qué técnica utilizó en dicho bien? Para medir los bienes existe varias técnicas y entre las que utilicé es primero la GPS para tener una georreferenciación, luego de eso topografía y un software para poder establecer con exactitud las medidas del bien. Son tres, dispositivos que lo he utilizado para poder tener una mejor medición, como le indico. Muchas gracias, señor Alejandro Cárdenas. Señor Alejandro Cárdenas, ¿me puede indicar el nombre del propietario del bien de dicho inmueble? Se me informó de que tenía que hacer la medición, más no del propietario a quien tenía que, desconozco, mejor dicho, el nombre, porque solo tengo la georreferenciación de dónde tengo que hacer la planimetría. Gracias, señor Manuel Cárdenas. Señor juez, es todo en base a mis preguntas. Gracias, señor abogado. Señor de la parte actora, le pregunto, ¿va a necesitar nuevamente al perito Alejandro Cárdenas? No, señor juez, muchísimas gracias. Señor perito Alejandro Cárdenas, queda usted liberado. Continúe, señor abogado de la parte actora. No tengo más pruebas por practicar, señor juez. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor abogado. Continuando con la audiencia de conformidad al código, lo establece el artículo 197 del Código Orgánico General de Procesos, concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que practique las pruebas admitidas en el orden que fue anunciado. Asimismo, podrá hacer uso de sus testigos en el orden que fueron presentados. Gracias, señor juez. En base al artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a realizar mi práctica de pruebas. De igual manera, en concordancia con los artículos 193 del Código Orgánico General de Procesos, en base a los numerales 4, mi prueba documental son las siguientes. Señor juez, para lo cual solicito que bajo el principio de publicidad y contradicción del artículo 196, numeral 1, sírvase que a través de Secretaría se exhiba dicho documento que se encuentra en fojas 12 del expediente, la copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del señor Alex Fernando Toapanto Ortiz, con la que pruebo su legitimación pasiva según el artículo 303 del COGEP. Por favor, señor secretario, sírvase de verificar si dicho documento manifestado por la abogada de la parte demandada se encuentra en el proceso. Sí, señor juez, ha procedido a verificar que lo solicitado por la parte demandada se encuentra dentro de las hojas también mencionadas. Señor abogado de la parte demandada, su prueba sustente. Gracias, señor juez. Procedo a producir mi prueba. Como se puede observar en el presente documento, el ciudadano de nombres Alex Fernando Toapanto Ortiz, con número de cédula de ciudadanía 060 49 38 92 4, ecuatoriano, de sexo masculino, de ocupación arquitecto, por lo cual, señor juez, se demuestra su legitimación pasiva. Por lo cual, señor juez, por el principio de contradicción y publicidad, se corre traslado a la parte actora en caso de que exista alguna objeción. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corro traslado a la parte actora para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte demandada. No tengo nada que objetar, señor juez. Al no existir objeción alguna por parte del abogado de la parte actora,
respecto a la prueba presentada. Señor abogada de la parte demandada, continúe, por favor. Gracias, señor juez. De igual manera, solicito que bajo el principio de publicidad y contradicción, según el artículo 196, numeral 1, se sírvase que a través de Secretaría se exhiba el certificado de gravámenes que se encuentra en fojas 12 del expediente documento presentado por la parte actora, el cual me allanea la prueba presentada por la parte actora para hacer uso del presente documento para reproducir dicha prueba. Señor secretario, por favor verifique si constan los documentos que menciona la abogada de la parte demandada. Sí, señor juez, sí constan los documentos antes anunciados por la parte demandada en las hojas también mencionadas. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase a proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte demandada. Sí, señor juez, procedo a publicar la prueba solicitada por la parte demandada. Su prueba, abogada de la parte demandada, sustente, por favor. Gracias, señor juez. Procedo a producir mi prueba. Como se puede observar en el presente documento, el ciudadano de nombre de Alex Fernando Toapanto Ortiz es dueño y propietario del bien ubicado en las calles Juan de Velasco y Tarqui, barrio San Francisco. Por el principio de contradicción y publicidad se corre traslado a la parte actora en caso de que exista alguna objeción. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corre traslado a la parte de actora para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por la parte demandada. No tengo nada que objetar, señor juez. Muchas gracias. Al no existir objeción de la parte actora respecto a la prueba presentada por la abogada de la parte demandada, continúe, por favor, abogado de la parte demandada. Gracias, señor juez. De igual manera, solicito que bajo el principio de publicidad y contradicción, según el artículo 196, numeral 1, se sírvase que a través de Secretaría se exhiba en fojas 20 la cartilla de pago del servicio básico, documento emitido por ERSA Riobamba, el cual procederé a producir mi prueba, señor juez. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona la abogada de la parte demandada, por favor. Sí, señor juez, procedo a verificar que el documento solicitado por la parte demandada se encuentra dentro de las hojas ya anunciadas. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase a proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte demandada. Sí, señor juez, se procede a exhibir el documento ya solicitado por la parte demandada. Su prueba, señora abogada. Gracias, señor. Gracias, señor juez. Procedo a producir mi prueba. Como se puede observar en la cartilla de servicio básico, corresponde al mes de septiembre a enero del 2021. Valores que se encuentran cancelados en calidad de dueño y propietario se visualiza claramente al señor Alex Fernando Toapanto Ortiz. Por el principio de contradicción y publicidad se corre traslado a la parte actora en caso de que exista alguna objeción. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corre traslado a la parte actora para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por la parte demandada. No tengo nada que objetar, señor juez. Al no existir objeción alguna por parte del abogado de la parte actora respecto a la prueba presentada por el abogado de la parte demandada, señor abogado, continúe, por favor. Gracias, señor juez. Solicito que bajo el principio de publicidad y contradicción, según el artículo 196, numeral 1, se sirva a través de Secretaría, se exhiba de fojas 21 el documento del contrato laboral de trabajo. De igual manera, procederé a producir mi prueba. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona la abogada de la parte demandada. Sí, señor juez, se constata que los documentos mencionados por la parte actora demandada se encuentran dentro de las hojas señaladas. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, sírvase a proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte demandada.
Sí, señor juez, se procede a publicar el documento solicitado por la parte demandada. Su prueba, señora abogada. Sustente, Gracias, por señor favor. juez. Gracias, señor juez. Procedo a producir mi prueba. Como bien se puede observar, en el presente documento, es verdad, es un contrato laboral en el cual se está justificando que el señor Alex Fernando Moreno Veloz es empleado de mi hoy defendido, el señor Alex Fernando Topanta. Con fecha de ingreso, claramente, lectura, que presta sus servicios laborales de albañil desde el mes de octubre del 2016, el cual él inicia su actividad laboral. Por el principio de contradicción se corre traslado a la parte actora en caso de que exista alguna objeción. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corre traslado a la parte demandada para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por la parte demandada. Muchísimas gracias, señor juez. Efectivamente, objeto esta prueba por ser irrelevante, ya que no tenemos nada que ver con el contrato de trabajo que tenga. En el momento lo que estamos tratando es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya que no veo la conexión que exista el contrato de trabajo con mi hoy defendido. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor Señor abogado. juez, sírvase en rechazar la objeción, porque estoy demostrando la relación laboral, más no el inicio laboral. Se pide mantener el orden en la sala, por favor, a los sujetos procesales. Continúe, señora abogada de la parte demandada, anunciando sus pruebas. Gracias, señor juez. Solicito que bajo el principio de publicidad y contradicción, según el artículo 196, numeral 1, se sírvase que a través de Secretaría se exhiba en fojas 23 del certificado mecanizado de pagos del IES, razón por la cual procederé a producir dicha prueba. Señor secretario, por favor, verifique si constan los documentos que menciona el abogado de la parte demandada. Sí, señor juez, se procede a verificar los documentos antes mencionados por la parte demandada, constan en las hojas anunciadas. Señor secretario, por favor, dando cumplimiento al principio de publicidad, ciérrase a proyectar y hacer público el documento generado por el abogado de la parte demandada. Sí, señor juez, se procede a publicar el documento solicitado por la parte demandada. Su prueba, señora abogada, sustente, por favor. Gracias, señor juez. Como se logra observar en el documento, el señor Alex Fernando Moreno Castro percibe un sueldo mensual por servicios de albañil, dinero efectuado por la constructora Toa Panta, al cual se demuestra que mi defendido se encuentra hasta el día en dichas aportaciones. De igual manera, por el principio de contradicción se corre traslado a la parte actora en caso de que exista objeción en la prueba. Dando cumplimiento al principio de contradicción, corre traslado a la parte actora para que se pronuncie respecto a la prueba presentada por la abogada de la parte demandada. Muchísimas gracias, señor juez. No tengo nada que objetar con la prueba presentada. Al no existir objeción alguna por parte del abogado de la parte actora respecto a la prueba presentada, señora abogada, continúe, por favor. Gracias, señor juez. Es todo lo referente en base a mis pruebas documentales. De esta manera continúo con el desarrollo de la práctica de las pruebas testimoniales en base al artículo 174, 177 y 189 del Código Orgánico General de Procesos. El juez solicito, señor juez, bajo amparo al artículo 187 y 189 del Código General de Procesos, solicito se habilite el testimonio del señor Iván Coro para que rinda su versión en la presente audiencia. Gracias, abogada. Señor secretario, por favor, libere al testigo Iván Coro. Sí, señor juez, se procede a liberar al señor Iván Coro y sus dispositivos de audio y video se encuentran listos dentro de la presente audiencia, señor juez. Por favor, señor secretario, sírvase a activar los dispositivos electrónicos del testigo Iván Coro. Señor Iván Coro, ¿me escucha? Sí, lo escucho, señor juez. En consecuencia del artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos,
Procederé a la toma del juramento. Por favor, levante la mano derecha y responda. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad en la siguiente causa? Sí, juro. Informo que al no decir la verdad está cometiendo el delito de perjurio y está sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 270. Siendo así, baje la mano. Responda. ¿Me podría decir sus nombres y apellidos completos? Elías Iván Coro Gavín. ¿Me podría decir su edad? 34 años de edad. ¿Podría decir su estado civil? Casado. Señor Iván Coro, ¿cuál es su dirección domiciliaria? En la Juan de Velasco y Tarqui. ¿Me podría decir su nacionalidad? Ecuatoriana. Señor Elías Iván Coro, ¿cuál es su profesión u ocupación? Ingeniero. Gracias, señor Elías Iván Coro. Usted se encuentra asistido con una abogada para rendir su testimonio. Les recuerdo que al escuchar la pregunta no conteste inmediatamente. Asimismo, cuando escuche la palabra objeción, no conteste hasta que este juzgador se lo autorice. Continuamos. Concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que realice su interrogatorio. Gracias, señor juez. Señor Iván Coro, ¿usted me puede indicar si conoce al señor Alex Toapanta Ortiz? Sí, señora abogada. ¿Cuántos años lo conoce a dicho señor? Aproximadamente unos 16 años, señora abogada. ¿De dónde lo conoce a dicho señor? Él es el vecino del barrio, donde habitualmente guarda sus materiales de construcción, ya que tiene una empresa de construcción. Él se dedica a eso, ya que es arquitecto, ¿no? Señor Iván Coro, ¿usted conoce al propietario del bien inmueble del barrio San Francisco, calles Juan de Velasco y Tarqui? Sí, de hecho el vecino se llama Alex Toapanta Ortiz. Gracias, señor Iván Coro. No tengo más preguntas, señor juez. Muchísimas gracias. Gracias, señor abogado. Por el principio de contradicción, de igual manera, corro traslado al abogado de la parte actora para que realice el contrainterrogatorio al testigo de la parte demandada. Muchísimas gracias, señor juez. Señor testigo, ¿podría indicarme de dónde conoce al señor Alex Toapanta? Objeción, señor juez, porque es una pregunta repetitiva. Señor abogado de la parte demandada, fundamente su objeción. Fundamento, señor juez, de que es una pregunta repetitiva en base al artículo 176 del Código General de Procesos. Señor abogado de la parte actora, reformule o cambie su pregunta. Claro que sí, señor juez. Señor testigo, ¿podría decirme aproximadamente cuánto tiempo conoce al señor Alex Toapanta? Como mencionaba en antes, aproximadamente 16 años. ¿Podría indicarme si usted tiene conocimiento que el señor Alex Moreno está en posesión del bien del señor Alex Toapanta por más de 15 años? Tengo conocimiento de que... Objeción, señor juez. Fundamente su objeción, señor abogado. Señor juez, en base al artículo 176 del Código General de Procesos, es una pregunta subjetiva, fuera del caso. Señor abogado de la parte actora, reformule o cambie la pregunta. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchísimas gracias. Gracias, señor abogado. Señora abogada de la parte demandada, ¿tiene más testigos? No, señor juez, solicito que se libere a mi testigo. Gracias. Queda liberado el testigo. Señor, puede retirarse. Señor secretario, por favor, deshabilite el audio y video del testigo. Sí, señor juez, se procedió a deshabilitar el audio y video del señor testigo. Continuando con la audiencia, es momento para entrar al alegato final.
de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Concedo la palabra al abogado de la parte actora para que realice su alegato final. Debo indicar que el tiempo máximo para hacerlo es de 20 minutos. Por favor, abogado de la parte actora, su alegato final. Muchísimas gracias, señor juez. Por medio de cada una de las intervenciones y pruebas practicadas por la parte actora, se ha comprobado y acreditado más allá de toda duda razonable lo que se está aseverando. Es así que se ha mantenido la coherencia con lo pretendido por mi cliente, cosa que no ha podido demostrar la parte demandada en ninguna de sus pretensiones. Por lo cual se ha demostrado hasta la saciedad que mi defendido, el señor Alex Fernando Moreno Veloz, efectivamente ha permanecido por un lapso superior a 15 años en posesión del bien que hoy se encuentra inmerso en el proceso, de una manera pacífica, pública e ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño, sin violencia ni clandestinidad de ninguna naturaleza, cumpliendo así los requisitos legales para dar la ejecución a la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, misma que se encuentra en el artículo 2410 del Código Civil ecuatoriano y que permite, como dice el mismo cuerpo legal en su artículo 2392, adquirir las cosas ajenas o de extinguirlo las acciones y derechos ajenas por haberse poseído las cosas. Señor juez, usted como garantista de derechos, en su deber de administrar justicia, al haber presenciado lo que en derecho se requiere, solicito la resolución favorable a mi defendido y que quede demostrado que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Muchísimas gracias, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor abogado. En el mismo sentido, el coro traslado al abogado de la parte demandada para que realice su alegato final, debiendo indicar que el tiempo máximo para hacerlo es de 20 minutos. Gracias, señor juez. Procedo con mi alegato final según lo establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, donde procedo con mi alegato. Señor juez, esta defensa, una y otra vez, ha demostrado bajo los principios de buena fe y en concordancia del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial de forma versas y contundentes que mi defendido, el señor Alex Fernando Toapanta, es amo y señor del bien inmueble ubicado en las calles Juan de Velasco y Tarqui. Esta defensa, señor juez, ha demostrado la legitimidad pasiva de mi cliente mediante copia certificada de cédula de ciudadanía y certificado de votación. También se dio a conocer que el señor Alex Toapanta es el representante legal de la constructora Toapanta y es quien paga los rubros y servicios básicos del bien inmueble que se encuentra hoy en controversia. Se demuestra también mediante la escritura 034-2005, 098, el cual quedó demostrado que el señor Alex Fernando Toapanta es el único dueño del bien inmueble en el cual se encuentra el litigio. Una vez más, señor juez, la verdad de los hechos se demostró a través del contrato laboral que existe entre la parte actora y el demandado, por ende existe una relación laboral misma que fue celebrada en el mes de octubre del 2016. Es por todo esto, señor juez, que me permito dar a conocer que el señor Alex Toapanta no cumple con el tiempo. Toapanta ha cumplido con el tiempo establecido para considerarse como amo y señor de este bien, ya que dicho señor Alex Moreno quiere apropiarse de dicho bien, diciendo que se encuentra habitando con un tiempo de 16 años, algo que no se demostró por la parte actora. De esta forma, dando a notar que existe un abuso por parte del señor Alex Fernando, rompiendo así la relación entre empleador y laboral, también se pudo escuchar, señor juez, a través del testimonio del señor Iván Coro, ser vecino del barrio de mi defendido. De igual manera, señor juez, la parte actora carece de eficacia probatoria, razón por la cual a través del rol de pagos y el contrato laboral queda demostrado que el señor Alex Fernando Moreno es empleado de mi defendido, quien percibe un sueldo mensual en dichas actividades laborales en la hacienda de mi defendido. Es por esto, señor juez, que solicito se sirva a declarar como amo y señor y dueño al señor Alex Fernando Toapanta, absoluto del bien inmueble ubicado en las calles Juan de Velasco y Tarqui. A la vez, señor juez, se solicita que se realice la desocupación del bien inmueble por parte del señor Alex Fernando Moreno en el tiempo que usted considere.
En amparos a los artículos 603, 715, 2405, 2410, 2411 y 2412 del Código Civil, sin dejar de lado que la parte actora es quien inició el frente de este litigio, para lo cual solicito se paguen las costas procesales honorarias profesionales de mis abogados defensores según lo establece la ley ante su autoridad. Es todo en cuanto puedo manifestar hacia mi alegato final. Gracias, señor juez. Gracias, señor abogado. Continuando con la audiencia, manifiesto que, de conformidad con el artículo 297, numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos, corro traslado al abogado de la parte actora para que realice su réplica, debiendo indicar que se podrá hacer por una sola vez y por un lapso de 10 minutos. Pregunto al abogado de la parte actora, ¿va a hacer uso de la réplica? No, señor juez, muchas gracias. Gracias, señor abogado. De la misma manera, de conformidad con el artículo 297, numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos, corro traslado al abogado de la parte demandada para que realice su réplica, debiendo indicarle que se podrá hacer solo por una vez y por un lapso de 10 minutos. Pregunto, abogado de la parte demandada, ¿va a hacer uso de su réplica? No, señor juez, no voy a hacer uso de mi réplica porque quedó claro. Gracias a las partes procesales. Una vez escuchado tanto al abogado de la parte actora como al abogado de la parte demandada, a este juzgador le corresponde emitir su fallo oral conforme al artículo 94 del Código Orgánico General de Procesos, dentro de la presente causa designado con el número de proceso 00643-2020-0439. Una vez escuchadas las partes procesales, mi resolución es la siguiente: en virtud de que, abordo el conocimiento de la presente causa, comparecen por la parte actora el señor Alex Fernando Moreno Veloz, casado de 35 años de edad, comerciante domiciliado en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Expone su demanda al ciudadano Alex Mauricio Tuapanta Ortiz, conforme se desprende el certificado de gravamen que acompaña mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo de 1990 ante Notaría Tercera del Cantón Riobamba, inscrita el 21 de febrero de 1990, un lote de terreno denominado Lote 4, situado en las calles Juan de Velasco y Tarqui, en el barrio San Francisco, parroquia Veloz del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, con una cavidad de superficie de 180 metros cuadrados. Inmueble suscrito dentro de los siguientes linderos: al norte con la propiedad del señor René Ponce, con 14.10 metros. Al sur con la propiedad de la señora Sandra Cajamarca, con 11.5 metros. Al este con la calle principal, con 54 metros. Y al oeste con la propiedad del señor Iván Coro, con 35 metros. Que desde el 12 de marzo de 1990 hasta la presente fecha, el compareciente se encuentra en posición pacífica, tranquila e ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño, el mismo que posee servicios básicos, tales como agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. También posee algunos cultivos con tales antecedentes expuestos, fundamentados en los dispuestos en el Código Civil ecuatoriano en sus artículos 603, 2392, 2398 y 114, que establece la cuantía de la presente acción, que es de $15,000 de los Estados Unidos. El trámite es ordinario y hasta aquí presentada la demanda por el actor. En la contestación a la demanda por la parte demandada, el señor Alex Mauricio Tuapanta establece de que no se hicieron mejoras en el dicho terreno y que el señor Alex Mauricio Tuapanta fue quien ha hecho las mejoras y que no tenía ningún servicio básico, y que él en su transcurso de la presente audiencia, con la práctica de las pruebas, se ha demostrado que efectivamente el lote de terreno tiene todos los servicios básicos, que ha hecho las mejoras el señor Alex Mauricio Tuapanta, y se encuentra en más de 15 años en el lote de terreno y antes mencionado, con el ánimo de amo, señor y dueño, tiempo con lo cual lo establece los artículos 2411 y 2415 del Código Civil ecuatoriano,
y es así que cumple con todos los requisitos suficientes para que se dé la prescripción dentro de la presente audiencia. El señor Alex Fernando Moreno Veloz ha cumplido con todos los requisitos que establece la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Por lo tanto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano de la República del Ecuador, se acepta la demanda y se concede la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, quien deberá protocolizar en una de las notarías de la ciudad, inscribirse en el registro de la propiedad de esta ciudad de Riobamba. Hasta aquí mi fallo oral en la presente causa. Muchas gracias, señor juez. Conforme lo establece el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos, serán notificados con la resolución escrita y motivada dentro de 10 días, siendo las 23:40, doy por concluida esta audiencia. Señor juez, apelo su decisión en base de que usted no coordinó los linderos exactamente de mi defendido. Se acepta la apelación con efecto diferido. Señor secretario, sírvase en dejar constancia. Sí, señor juez, se dejará constancia de todo lo actuado dentro de la presente audiencia de juicio, señor juez. Se les agradece a las partes procesales por asistir a la audiencia.